Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, es un privilegio estar conectados, escuchando juntos la palabra de Dios. Así que, hermanos, les voy a invitar a que cada uno tome su Biblia y vamos a participar de la lectura bíblica de este día a través de nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos participemos de un tiempo de alabanza, un tiempo de regocijo, reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a realizar la lectura de la palabra de nuestro Dios y les invito allá en casita que abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos 122. Les repito, hermanos, Salmos 122. Dice así para la honra y gloria de nuestro Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que Dios bendiga su palabra. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel habrá de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me guía Él con cuánto amor, me guía.
nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Hemos tenido un excelente tiempo de alabanza, un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de compañerismo virtual. Allá ustedes a través de sus dispositivos y nosotros aquí juntos compartiendo lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, les voy a invitar a que prepare su mente, a que prepare su corazón, a que prepare sus oídos para recibir lo que Dios tiene a través de su siervo. Que su palabra hable a cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Bienvenidos sean. Hermanos, muy buenas tardes. Familia Monte Sion, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar delante de ustedes en esta tarde presentándoles un mensaje de la palabra de Dios. Este mes estaremos hablando acerca del profeta Miqueas. El tema general de Miqueas es la pregunta que plantea Miqueas y que nos hemos planteado muchos de nosotros cuando él dice estas palabras: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Así que todas estos domingos, o los domingos que restan de este mes, estaremos hablando acerca de presentarnos delante de Dios. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? ¿Y cómo estamos ahora para poder considerar las palabras del profeta Miqueas? Esta hora quiero invitarles, por favor, que puedan abrir sus Biblias conmigo en Miqueas capítulo 2. Estaremos viendo el tema cuando vienen días malos, ¿con qué me presentaré? Cuando vienen días malos, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Por favor, tome su Biblia, acompáñeme en esta lectura, que es el capítulo 2 del profeta Miqueas. Miqueas, el capítulo 2. Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, en los tiempos de algunos reyes de Jerusalén y también al reino del norte, de Samaria como su capital. Por favor, vamos a leer entonces Miqueas capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros.
Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hace mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer a mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran de su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno anda con espíritu de falsedad, mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño de medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Vamos a hacer una oración, amados. Pidamos a Dios su dirección mientras estudiamos la palabra de Dios. Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos por tus grandes hechos, por tus testimonios, por tus grandes obras que has hecho y sigues haciendo el día de hoy, pero particularmente por los que en las Escrituras están para mostrarnos tu carácter, para enseñarnos de ti. Oh Señor, gracias. Te pido por favor que nos guíes mientras la leemos. Suplicamos esto en el nombre y por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, usted sabe, los libros, la Biblia tiene unidad de pensamiento. Básicamente el Antiguo Testamento es la teología, la enseñanza del carácter de Dios, en cumplimiento a su propósito de llevar y bendecir a todas las naciones de la tierra. Habiendo elegido al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, es algo que constantemente Dios, a través de los profetas, les recuerda. Así como ¿quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el cielo, el mar, las estrellas? Porque el pueblo se había enfrentado a la cultura de su tiempo. Habían sucumbido en muchas ocasiones ante la idolatría de los pueblos. Habían hecho alianzas. Dios les había dicho que debían derribar sus lugares altos, sus árboles, sus lugares de adoración idolátrica. Sin embargo, el pueblo fue negligente y vinieron consecuencias graves para la nación de Israel. Los reyes se empezaron a suceder unos a otros y encontramos apostasía en la mayoría de los líderes, pero también encontramos hombres valientes, sacerdotes, profetas que en el nombre del Señor amonestaban al pueblo para volver al pacto. Cuando estamos aquí en Miqueas capítulo 2, encontramos algunas palabras que verdaderamente nos sorprende el Señor cuando dice en los primeros versículos del capítulo 1 estas palabras. Dice así la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ya estaba dividido el reino: Samaria, el monte de Samaria, la adoración de los becerros de oro, la idolatría, la relación con pueblos paganos, y Jerusalén, que empezó a corromperse, el reino del sur, y por lo tanto esta profecía nos habla, es una profecía sobre ellos. Oíd pueblos todos, está atento tierra y cuando hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Entonces empieza Miqueas diciéndonos que Dios se levanta, que el Señor va a tomar a sus enemigos, a sus adversarios, sean estos su pueblo, sean personas que se han ido corrompiéndose. Dios se levanta para tomar de ellos, amados hermanos, la venganza, el juicio, la retribución. Por eso el tema de hoy es: cuando vienen los días malos, ¿con qué me presentaré? Así que viendo el capítulo 2 de Miqueas, encontramos, hermanos, Dios dice en los versículos, ¿cuál es la rebelión de Samaria? Pues la rebelión la rebelión de Jacob es Samaria. ¿Cuáles son los lugares altos de Jerusalén, de Judá? Es Jerusalén.
Y entonces Dios habla de un inminente juicio que va a ejecutar Dios a su pueblo. Si usted es una persona cristiana, si usted es una persona discípula del Señor, si está conocido del Señor, si ha puesto su confianza en el Señor, usted se va a percatar de que este Dios, que es amor, también es un Dios de justicia. Repetidas ocasiones leemos en la Biblia que Dios dice que el que ama, que al que Dios ama, disciplina, como el Padre al Hijo, a quien ama, lo corrige. Así que no debemos de sorprendernos cuando estos días son malos. Más bien deberíamos de saber qué es lo que debemos de hacer en estos días malos, con qué nos presentaremos delante de Dios, o con qué debemos de estarnos presentando estos días malos. Nos muestra la palabra de Dios que estos gobernantes también en Jerusalén habían hecho iniquidad. Mientras estaban en su cama, tenían el poder para ejecutar cosas, tener injerencia, decidir sobre asuntos, porque eran los principales hombres de Jerusalén. Sin embargo, en Samaria, ellos nos muestran la conducta de estos hombres. Cuando leemos el versículo 2, codician heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces, el carácter de estos hombres, amados hermanos, era un carácter que sin misericordia y sin piedad hacían abuso de sus facultades sobre los hombres, sobre sus bienes. Así que Dios, amados hermanos, tiene que hablar con claridad, y ellos tuvieron que entender lo que Dios estaba diciendo, porque los siguientes versículos dice, porque he aquí, dice Dios, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal. Dios piensa un mal, dice, del cual no sacarán vuestros cuellos, ni estarán erguidos, porque el tiempo será malo. Será malo el tiempo. Si ustedes no se han percatado, la Biblia nos habla de la gran soberanía de Dios. Y Dios permite que las naciones que en un tiempo fueron insignificantes, ahora sean grandes potencias, y vengan contra este pueblo y los tome y los lleve sujetados por cadenas y los lleve transportados a sus propios países y los esclavicen y los sitúen en ciertas áreas de esa provincia. Por lo tanto, usted debe percatarse, hermanos, de la soberanía de Dios. Usted no debe de menospreciar eso. Usted y yo debemos de entender que este Dios que nos ama permite, de vez en cuando, permite sobre su pueblo algunas circunstancias que usted podría considerar injustas. Sin embargo, Dios es justo y Dios tiene que ejecutar su justicia sobre su propio pueblo. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo, cuando Dios ejecuta este juicio contra ellos, dice la Biblia que dirán un refrán de lamentación, y dirán estas palabras: del todo fuimos destruidos. Él, Dios, ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? ¿Los dio y los repartió a otros? Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Así que los hombres estaban atesorando, Dios pronuncia un tiempo de mal, hermanos. Un tiempo de mal de tal manera que todos van a ser despojados de sus propiedades. Las personas no van a... Lo que han atesorado lo van a perder, otros lo van a poseer y van a ser dados a otros pueblos, a otra nación se va a ser dado. Entonces habrá un refrán, amados, un refrán de lamentación, donde todos estarán, o los que escuchen este triste refrán, esta lamentación que habrán, hermanos, se recordarán que Dios a través de Miqueas lo había mencionado. Así que, amados, cuando vienen los días malos, ¿con qué nos vamos a presentar delante del Señor? Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Estas personas, amados, la naturaleza humana tiene por naturaleza, porque es una naturaleza caída, humana, alejada de Dios, muerta, que no tiene conciencia de Dios, que ha desechado sus caminos. Dice aquí la palabra de Dios que estos hombres dirán a los profetas: no profeticen, no nos profeticen, ¿verdad? No nos profeticen. No nos vengan con profecías, dicen ellos, no nos vengan con profecías. La desgracia no podrá alcanzarnos. La desgracia, no nos profeticen.
no, dicen ellos, dicen los hombres alejados de Dios, no nos profeticen, la desgracia no nos alcanzará. En esta naturaleza humana, amados hermanos, que es irreverente, que es soberbia, que es alejada de Dios, que ha edificado sobre su propia fuerza, que ha desechado los mandamientos, las promesas, los juicios del Señor, niegan que esto no vendrá, no les alcanzará. Por esto estos hombres dicen, no nos profeticen, saben, la vergüenza no nos alcanzará. Esto que está diciendo Miqueas y otros siervos de Dios no nos alcanzará. Pero amados, ¿quién lo está diciendo? Lo están diciendo hombres que están lejos del Señor, personas que viven lejos del Señor, que resisten a la gracia de Dios, que no desean los caminos del Señor, que no desean sus sendas, sus caminos, que no anhelan lo que el Señor dice, y sale de la boca de los judíos, y sale de la boca de personas que aparentemente han creído en el Señor, pero se han alejado del Señor. Entonces empiezan a decir, tú dices casa de Jacob, o sea, casa de Jacob, los hombres de ese tiempo de Miqueas, ellos dicen estas cosas. ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras del Señor? ¿No hacen bien mis palabras no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Sabe, hermano? Aquí hay una interpretación de la palabra equivocada. Aquí las personas están tomando las palabras de Dios, pero están en la boca de hombres impíos que están tratando de justificar sus malas obras, tratando de hacer una apelación a la palabra de Dios. En otras palabras, podrían preguntar de esta manera, ¿acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido su paciencia o la paciencia? Así, con esta profecía que nos da Miqueas, así es como Dios actúa. ¿Acaso, dicen ellos, no beneficia su palabra al que se porta rectamente? Lo cierto es que sí, pero ellos no están actuando así. Entonces ellos están tomando la palabra de Dios, para aplicársela a su vida como si fueran personas que estuvieran de acuerdo con Dios. Como si fueran personas que tienen esa afinidad con el Señor. Como si fueran esas personas que están viviendo para el Señor. Y por eso utilizan estas palabras que definitivamente son palabras mal interpretadas, palabras mal usadas, y nos dan una apariencia de piedad. Como si nos estuvieran mostrando que Dios es injusto con este pueblo, porque ellos están hablando de que se ha cortado el espíritu del Señor. ¿Son estas las obras de Dios? Claro que son estas las obras de Dios, porque Dios está amonestándolos para que vuelvan al camino. Entonces Dios les responde a ellos, en el versículo 8, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. Imagínense lo que está diciendo el Señor. Este era mi pueblo. Aquí en este pueblo estuvo la ley, aquí estuvieron los hombres de Dios, aquí estuvieron los sacerdotes, los profetas. Aquí el pueblo era un pueblo mío. Pero ahora este pueblo se ha levantado como enemigo, como mi enemigo. Es que está en contra de mí. Y miren lo dice el Señor, ¿cómo es que ellos dicen y cómo es que Dios habla? Y cuando Él dice que de sobre el vestido quitasteis capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Eran personas que robaban, amados. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia, sus hogares, amados. Era una casa, la casa de ellas, juntamente con sus hijos y sus esposos. Era una casa de delicia, era su hogar de ellos, amados hermanos. Allí ese pueblo, ese lugar era el lugar de ellos. Habían sido despojados. Los líderes del pueblo que solo buscan el bienestar material sin importar la condición de su alma. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 9 y 10 dice, las mujeres de mi pueblo echasteis o sacaste fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza, el derecho que tenían de escuchar del Señor, de conocer al Señor,
una nueva generación de niños, jovencitos, adolescentes que se levantaban fuertemente para servir al Señor. Dice la Biblia que quitaste la perpetua alabanza de su boca. Un pueblo así, ¿qué recibirá? ¿Qué recibirá del Señor? Seguramente esta carta de Miqueas, para estos días difíciles, para Miqueas predicar, era algo difícil. Sin embargo, Miqueas cumple su ministerio y realiza la gran labor que Dios le había encomendado. Y Dios, hasta este punto, dice al pueblo lo siguiente: levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Él está diciendo una orden. Señores de Samaria, discípulos del Señor que están en Judá, personas que la palabra de Dios ha obrado en sus vidas. A ustedes me dirijo a todos, pero a ustedes, quienes han sido persuadidos por la palabra de Dios, han sido convencidos, una convicción hay en sus vidas de que la palabra de Dios es viva y verdadera y que Dios cumplirá sus promesas. A ustedes, dice la Escritura, levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues este lugar está contaminado, corrompido grandemente. No solamente corrompido, sino corrompido grandemente. A ustedes me dirijo, dice el profeta, levántense y anden, porque este lugar no es el lugar de reposo, no es el lugar de reposo. De manera similar, nosotros nos ponemos a pensar si este lugar, aunque nuestras casas son unas casas maravillosas y tenemos unos grandes hijos, o estamos tratando de levantar e instruir a nuestros hijos, nos preguntamos si realmente, por lo menos en nuestros hogares, estamos trabajando para esto. Pero en forma general, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, muchas áreas sociales que tenemos, muchos lugares que frecuentamos, en general, hermanos, no es un lugar de reposo. Nuestro lugar de reposo es en el Señor. En Él podemos venir a descansar. Levántate, dice el Señor. Levántate tú, levántate. En estos días bien difíciles, en estos días cuando el pecado y cuando las circunstancias más se agravan, es un día de levantarse. Levantarse aquí no significa como si estuvieras sentado, pero tiene un significado más amplio en tu vida espiritual, en mi vida espiritual. Vayamos a aquel que habla, vayamos a aquel que ha dicho y ha trazado el camino. Sigamos sus sendas, sigamos sus caminos. Lo que Dios ha marcado desde un principio será siempre así como el Señor lo ha marcado. Quizás la modernidad, las circunstancias tecnológicas van a evolucionar, van a cambiar, pero lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha mostrado, sus principios para poder perseguirlos, seguirlos, son los mismos. Levántate y anda, actúa. No nos quedemos, no nos detengamos, no nos neutralicemos, que las circunstancias no estén neutralizando nuestra vida, nuestro quehacer cristiano, nuestra labor como cristianos, nuestro trabajo. No te detengas. No se detenga a considerar los tiempos, siga adelante, presentándose delante del Señor todos los días, por las mañanas, por las noches, por las tardes, en los días de alegría, en los días de gozo, en las adversidades, en los días de prueba, preséntese delante del Señor. No importa qué día estemos viviendo. Cuando digo no importa, no significa que no suframos, sí, suframos. Pero me parece que el antídoto para nuestra solución, el antídoto para nuestra vida, es venir a la presencia del Señor, es venir, presentarnos delante del Señor en todo tiempo, en todo momento. Así, encontramos que hay un pueblo, el pueblo bien dispuesto de Dios se levanta, pero el pueblo que está consintiendo en los pecados de los líderes, esto va a ocurrir. Versículo 11. Si alguno anda con espíritu de falsedad, mintiendo, diciendo, mintiere, yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo.
¿Por qué será el profeta? Porque este profeta hablará las cosas que este pueblo quiere escuchar. Las personas que quieren ser persuadidas y permanecer en lo que ellos consideran importante, allí estarán hablándoles de la prosperidad que tendrán. Estarán hablándoles de lo bueno que son sus vidas, de lo hermoso que son sus vidas. Y ellos consentirán con estos falsos profetas, con estos falsos maestros, porque es lo que este pueblo espera. Es lo que el pueblo se regocijará y verá su esperanza y su alegría de su vida, porque estarán construyendo sobre esta tierra, sobre este tiempo, y no estarán construyendo sobre la eternidad. Y tales profetas y maestros serán bien recibidos en este pueblo. Amados hermanos, la palabra del Señor es clara. Jesús nunca ha prometido darnos una vida sin dificultades. Cuando Él se estaba despidiendo de los apóstoles, en Juan capítulo 15, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No, mi paz no es como el mundo les da. Así Él nunca nos engañó. Sin embargo, estos falsos profetas, hablando falsedad, mintiendo, hablarán a las personas cosas buenas, y este pueblo lo tomará porque es el corazón avaricioso, es el corazón mundano, humanista, que solamente se ve aquí y ahora, y no se ve allá, no se ve alcanzando a otros, no se ve orando por otros, no se ve ayudando a otros, se ve aquí y ahora. Esos maestros son para ellos, que usando la palabra y mintiendo, usando y forzando la palabra, estarán alimentando a un rebaño solamente para llevarlos a la perdición. El Señor, amados hermanos, en su mensaje para este pueblo, les dice estas palabras hermosas, lo siguiente, versículo 12: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Señor. Ahora imagínense a los judíos escuchando este mensaje, mientras están viendo cómo la codicia, la avaricia, la injusticia social, moral, espiritual, los principales gobernantes corrompiéndose. Y este mensaje de Dios, hablando acerca de ellos, diciéndoles que se levanten aquellos que tienen un corazón para el Señor, que anden, y diciéndoles que este no es el lugar de su reposo. Y después, llegando a este punto, te juntaré, te recogeré. Serán como un gran manada de ovejas por la multitud de hombres. Y habrá uno que abrirá el camino, irá delante de ellos, y delante de ellos Jehová de los ejércitos estará. El gran Dios, el único Dios vivo y verdadero, como pastores los llevará. A propósito, la palabra de Dios viene para enseñarnos que esas ovejas, de esas manadas, esos rebaños que vendrán, y que delante de ellos estará el gran Señor y Salvador Jesucristo. Mire por favor conmigo el capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan, hablando de Jesús como el buen pastor que pastorea las ovejas, como el pastor del Salmo 23, les dice estas palabras para que podamos entender versículo 22 o comprender un poquito más. Dice el versículo 22, estamos en Juan 10, versículo 22, dice la palabra de Dios: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, miren, déjenme decirles algunas cosas que nos muestra la palabra de Dios. En primer lugar, nos muestra el versículo 9, hablando Jesús es el pastor. Nos dice, yo soy la puerta. En primer lugar, la puerta para las ovejas era un lugar de seguridad. Después que los pastores llegaban, abrían esa puerta y entraban las ovejas. Todas esas ovejas vivían en seguridad, vivían protegidas. El pastor velaba por ellas. Esa vida pastoril la encontramos en David, que hablaba que recibía los fríos de la madrugada, el calor abrasador de la mañana tarde, y nos muestra el trabajo de un pastor. Y David nos muestra también que cuando alguna oveja era llevada por algún animal, como un oso, como un león, él con su onda lo perseguía hasta encontrar a su oveja. Así que cuando Jesús dice yo soy la puerta, nos está hablando de seguridad. El Señor no es una puerta físicamente, pero cuando aquella persona le conoce, entonces como oveja y pastor hay una relación de seguridad. La segunda cosa, nos dice la palabra de Dios en versículo 11 lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta porción de la Biblia nos muestra que Jesús verdaderamente nos ama. Verdaderamente ama a todas aquellas que son sus ovejas, porque dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí mismo en Juan capítulo 3 nos dice Jesús lo siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y quiera al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús, amados hermanos, dio su vida porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y lo dio así en la cruz del Calvario. Lo dio en una muerte dolorosa, en una muerte vergonzosa. Fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Si usted es una oveja del Señor, usted debe saber que Jesús dio su vida por usted. Si usted conoce a Jesús, usted puede saber que usted ha entrado por esa puerta y la protección del Señor está sobre usted. Pero la tercera cosa que nos dice la palabra de Dios es lo que nos dice el versículo 27 de Juan 10. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que Jesús, conociendo a sus ovejas lo siguen. Él va delante, como nos dijo Miqueas, que ese gran tumulto de hombres y uno abriendo caminos, y adelante todas ovejas, de esas ovejas está ese gran pastor que es el Señor Jesucristo, porque Él va adelante y nos termina diciendo esta porción bíblica: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas ovejas, amados hermanos, no se van a destruir completamente, o no se van a destruir. Estas ovejas de Jesús no van a perecer ni se van a perder. Es decir, no van a ser destruidas, matadas, morir, no se van a perder, no van a estar perdidos, no van a ser perecederos, no van a perecer. Jesús dice, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué gran bendición es saber que si usted se ha presentado delante de Dios en estos días malos, entonces, amados, podremos estar conscientes de que el buen pastor cuidará de nosotros, cuidará de usted, porque es lo que Él dice, es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y en otras porciones dice, Jehová te pastoreará siempre. El cordero los pastoreará, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué días malos o qué días está usted viviendo? ¿Son buenos, son malos, son regulares? Cualquiera que sea el caso, usted debe presentarse delante del Señor.
Esta es la expresión más sublime que hizo Miqueas y que cada cristiano debe de hacer. ¿Con qué me presentaré delante de Dios, del Dios Santísimo? ¿De qué? Bueno, nos vamos a presentar en primer lugar por medio de Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas. Es ese gran pastor que nos ha abierto esta puerta que Él mismo es. Es este buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Es este buen pastor que todos los que lo conocen lo siguen, porque Él va adelante. Él está adelante. Y este pastor dice de sus ovejas: mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amados, lo que los judíos estaban viviendo y lo que Dios habló en esos días es una enseñanza para nuestra vida. Tengo que preguntarle: ¿usted es oveja del Señor Jesucristo? Él es su pastor, Él va delante de su vida. ¿Ha logrado comprender que Él es la puerta y el que ha dado su vida por usted? Él es el buen pastor. Así que a través de Jesucristo hemos sido presentados y Él, como el pastor, va delante de nosotros. ¿Y delante de usted quién va? Y delante de usted, amado que me escucha, ¿quién va delante de usted? ¿Por qué no viene el gran pastor de las ovejas? El gran Salvador, el gran Señor, el Señor Jesucristo. Le invito en esta tarde que si usted no ha podido confiar en el Señor y hoy a través de la palabra de Dios usted logra identificarse, ver su lugar, este gran pastor tiene un lugar para usted en el rebaño. Le animo que pueda invocar a Jesús con un corazón sincero, con una fe sencilla, porque el Señor dice que da perdón y vida eterna a todos los que vienen a Él. ¿Por qué no le invoca? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te amamos, te damos gracias, porque desde el Antiguo Testamento y a lo largo de la Biblia nos muestras tu carácter, Señor, que en medio de estos días malos sigues hablando, a fin de que todos quienes nos presentaremos delante de ti vengamos a través de aquel que nos puede presentar limpios, el Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que sigas obrando en el corazón de cada una de las personas quienes escuchan y ven este mensaje. Oh Dios, haz tu obra en nuestros corazones. Y si alguno en esta tarde está clamando a ti por misericordia, seguramente cumplirás tu palabra preciosa, tus promesas. Bendito seas en el nombre de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Si usted ha invitado, está confiado en Jesucristo como su Salvador, que a través y mientras se predicaba la palabra de Dios, usted reafirmó, usted tomó una decisión, Dios lo llevó al punto de conocer, de clamar a Dios. Le felicito. Y si tiene alguna pregunta, y si podemos ayudarle en su crecimiento espiritual, estamos para servirles. Pueden comentar, pueden solicitar ayuda, dirección en nuestro chat. Por favor, háganos saber, queremos saber de qué forma podemos ayudarle. Mientras tanto, le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí y le deseamos que Dios le bendiga con abundante paz. Seguimos adelante con un canto, nuestro hermano nos va a dirigir. Que Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire
con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Monte Sión. Gracias por estar como cada semana compartiendo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales, ya sea Facebook, ya sea WhatsApp, ya sea YouTube. En cualquier red social es bueno compartir lo que Dios hace y lo que Dios habla a cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí, los esperamos la siguiente semana. También les recordamos que tenemos el servicio de consejería bíblica. Si tiene usted algún problema, alguna necesidad, no duden en contactarnos a través de nuestro buzón. Con gusto estaremos dispuestos y listos para escucharle y acompañarle en su necesidad. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto estar con ustedes este día.